que consideran que las AFP siguen igualmente fuertes dentro del sistema de AFP. Una de esas expresiones ha provenido de la bancada del Partido Comunista. Estamos junto al presidente de ese partido, Lautaro Carmona, que además acaba de ser ratificado por el Comité Central. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo estoy muy bien. Su primera sensación respecto de lo que ocurrió ayer. Yo creo que es un gran hecho, un día que efectivamente hay que estar contento. Las grandes mayorías del pueblo, para hablar en el lenguaje más nuestro, han logrado correr el cerco y han ganado una posibilidad de crecimiento de sus pensiones, que son a la fecha miserables, y que se instalan hace 40 años cuando se establecen las AFP. Bueno, hoy día, después de un largo debate, después de 3, 4 intentos de gobiernos distintos, se ha logrado, por lo menos, avanzar en incrementar las pensiones que tienen hoy día todos quienes ya están jubiladas y jubilados. Eso es un hecho muy importante, sobre todo cuando uno se relaciona con ese mundo, cuando uno representa a ese sector. Algunos creen que esto terminó la batalla respecto a un sistema con una profundidad de bienestar social o de política social más completo, pero siempre las luchas del pueblo han sido eso. Los pueblos logran batallas desde el punto de vista de las 8 horas de trabajo, desde el punto de vista del derecho a trabajo de la mujer, desde el punto de vista de la ley de la silla, una cantidad de conquistas, ahora las 40 horas, después de muchas batallas. Y eso, el avance, no renuncia al propósito mayor, porque obviamente son los derechos que tienen las personas. ¿Y cuál es el propósito mayor? El propósito mayor es tener un sistema de previsión social que sea un derecho garantizado por el Estado, donde participe una expresión mixta de lo que son las presencias de capitales privados o públicos, donde esté garantizado por parte del Estado que la pensión será de dignidad, y una pensión de dignidad deberá estar sobre el 70% de tasa de reemplazo, que permita que la gente en la época en que tiene más consumo de necesidades más dependientes, sobre todo del tema médico, los medicamentos, etcétera, tenga ingresos suficientes para vivir una vida con una cierta elemental tranquilidad y bienestar. Hoy día solo funciona porque tiene redes familiares solidarias. Lautaro, ¿el Partido Comunista apoya la idea de que en marzo ingrese un proyecto de AFP estatal o inversor estatal, como pide el Frente Amplio? Nosotros vamos a apoyar todo lo que signifique un camino hacia el debate muy a fondo sobre la institución llamada AFP. Entiendo que eso es un sí. Eso es un sí, claramente. Digo, todo un camino, o sea, no va a ser eso como un tema terminal, no es exclusivamente. En su momento abrimos debate cuando se quería restringir a que el sistema de administración de fondos tuviera una empresa análoga a lo que es hoy día, por ejemplo, el Banco de Estado respecto al sistema bancario. El tema de si tienen los mismos códigos no resuelven el tema de fondo, pero si está en el marco de una batería mucho más grande, hay que planteárselo. Tiene que ser, a nuestro juicio, originado en el debate que hagan los propios trabajadoras y trabajadores activos y los pensionados como nuevas propuestas en ese camino. Lautaro, esto como había sido una frustración durante mucho tiempo, vale hacer la pregunta, que ya la hemos hecho, pero quiero escucharlo a usted. A ver, aquí algo tiene que haber pasado de nuevo en la mentalidad de toda la política y de todos los políticos para que se alcance un acuerdo de esta envergadura, siendo el tema de las ISAPRES, el tema de la AFP, el tema de las pensiones, históricamente de los que tenían de alguna manera posiciones absolutamente irreductibles en un momento. O eran una cosa de una manera o era de otra. Y esto se empezó a funcionar hasta que llegamos a este tipo de acuerdo. ¿Cómo calcula o plantea usted que se dio algo que eventualmente, si es que esto es virtuoso, podría repetirse también para otras cosas que necesitamos que haya cambio?
A ver, yo creo que es más fuerte la vida, es más fuerte el grito implícito, mira, el grito en silencio de el dolor de las pensionadas y pensionados. Es más fuerte el punto de vista de cuánta población ya alcanza. Fíjate que este proyecto va a beneficiar en régimen a casi 3 millones de personas. 3 millones de personas que tienen familias, que tienen entornos. Y empezó, digamos, una vez que se levanta esto en el contexto incluso de un debate que fue un Estado social y democrático de derechos, que vincula al derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, el derecho a la previsión. Y empieza a instalarse una conciencia transversal de que esto no puede seguir esperando, porque es demasiado abusivo. Y entonces empiezan a generarse condiciones. Sale una respuesta muy bien trabajada, digamos, por parte de la defensa de la AFP, porque hace una asociación como que el titular, en este caso los ahorrantes, son los primeros beneficiados. Con mi plata no. Con mi plata no lo dicen también las AFP, porque si uno quisiera llegar hasta el final, la verdad es que no tendría por qué haber una contradicción, defender mis recursos con necesario y obligadamente estar en una AFP. Yo podría defender mis recursos estando en otro sistema previsional. Esto fue creando condiciones de un debate que yo creo todos los sectores políticos han sentido en la población una demanda. Y como la población y los beneficiarios de esto no son solo la izquierda o solo el centro, bueno, es transversal la presión sobre quienes tienen que debatir. Nosotros tomamos nota debida de lo que es un concepto que usamos, correlación de fuerza, entre la iniciativa bondadosa, profunda, estructural de nuestro gobierno y la correlación que hay en el Parlamento. Y entonces había que, para construir un acuerdo, poner primero la posibilidad de darle salida a esta expectativa largamente esperada por la gente. Esa fue la gran motivación que tuvo nuestro gobierno y las bancadas respectivas. Y eso provocó, digamos, que hubiera un debate que es legítimo, que ponía más en el centro el tema del fin de la AFP por sobre este avance, o otro este avance por sobre lo otro. En su momento Daniel Jadue dijo que había que dejar caer esta reforma. Muchos, no solo Daniel, digamos, lo dijeron también vocerías de otros partidos, lo dijeron otros representantes nuestros. ¿Y qué los convenció para votar a favor, Lautaro? Además de, imagino, la lealtad con el gobierno. No, yo creo que... ¿La posibilidad de un inversor estatal empujado por el propio gobierno? No, yo creo que un sentido, algunos dicen pragmático, no, yo digo un sentido político, de que tú vas a alcanzar y a lograr cosas en este espacio de debate que está Parlamento Ejecutivo, sobre la base, digamos, de tomar nota hasta dónde es posible correr el cerco en esta condición, y ahí hay, digamos, un tremendo sentido político porque pone primero la sensibilidad, el interés, el avance, el derecho que tienen los beneficiarios de este proyecto. El diputado Luis Cuello, que es jefe de bancada del Partido Comunista, dice que esto no significa renunciar a la aspiración de desterrar a las AFP del sistema. Quisiera preguntarle cómo visualiza usted eso, considerando que la opinión pública y ciertos sectores políticos que participaron del acuerdo apoyan que estén las AFP, y usted mismo ha dicho que es partidario de un sistema mixto de pensiones. Yo comparto plenamente la afirmación que hace el diputado Cuello. Es decir, yo creo que es una de las tantas miradas que tenemos, todo en nuestro propio debate congresal, y ya lo dije aquí en esta misma entrevista, el avance, la valoración de este avance. Es un momento de gran valoración y de mucho entusiasmo en los beneficiarios y en nosotros, por tanto, a favor de esa política, no tiene por qué nublar las obligaciones que tenemos con un proyecto que tenga transformaciones estructurales respecto al sistema previsional. El sistema previsional jamás debió haber estado en manos, en forma dadivosa, de un grupo de privados que tuvo, no sé, enviados de alguna divinidad para hacerse cargo de las plata de las y los trabajadores. La mayoría de esas platas se puso en el mercado especulativo, en la bolsa, para ver, digamos, cuáles eran las tasas de interés. Las menos en la actividad productiva. Entonces, y la ecuación era siempre hacia adelante, siempre ganancia, porque cuando había pérdida, esa era de los ahorrantes. No eran ni de quienes están a cargo de la gestión, esa debe ser una de las gerencias más caras que tiene la industria,
comparada entre industrias, incluyendo industrias productivas. ¿Para qué decir las tasas de ganancia que tienen los accionistas? Entonces, un negocio redondo que una dictadura se los trasladó, gran prócer en esto, José Piñera, y no había cómo revertir eso. Los menos, los que eran más ignorantes, entre comillas, yo creo que eran los más sabios, pero bueno, podemos entrecomillar, digamos, dados los anuncios económicos que habían, se quedaron en el sistema antiguo, en la parte del sistema público. Las cajas. Lautaro, ¿está de acuerdo también con el diputado Cuello en que esta reforma de pensiones va a posibilitar un debilitamiento progresivo de las AFP? Yo creo que yo lo diría de otra forma, estoy de acuerdo, lo primero, pero la forma que tiene la historia del movimiento popular chileno es en la medida que la organización, la presión, la justeza de la demanda es organizadora, es movilizadora, va mostrando que se abren posibilidades, eso va generando, digamos, una subjetividad en quienes son los titulares de la movilización de que hace falta seguir avanzando. No hay la construcción de una sociedad distinta en 24 horas. No existe lo que alguna vez usamos a propósito de la marinería rusa, el asalto al poder. No, el poder se construye, se conquista y se conquista en procesos. Y esta son procesos. Entonces, es un paso para terminar con las AFP, dice usted. Para terminar en el contexto del cuestionamiento al modelo neoliberal. Ok. Lo otro que quisiera preguntarle es su opinión sobre esta carta que mandan la Asociación de Aseguradoras Estadounidenses, que tienen propiedad en 3 ISAPRE, una carta dirigida al presidente de la República. De hecho, el propio diputado Cuello con otros 2 parlamentarios del socialismo democrático van a hacer una presentación a la OCDE por esta carta, considerando que es una intromisión en el debate democrático de un país. A mí me parece, digamos, un intervencionismo propio de Donald Trump. O sea, los tipos se portaron a la altura de lo que está haciendo Trump en la política internacional, disponiendo de todos los territorios del mundo. Se ha planteado en una de esas volver a recuperar el canal de Panamá, se ha planteado decretar, digamos, que Canadá sea el Estado 51, se ha planteado un cerco nuevamente fatal y asesino sobre lo que es la economía cubana, etcétera. Bueno, esta gente, análogamente a eso, asume que porque participa de acciones tiene titularidad sobre las decisiones que tomen los trabajadores. ¿Qué pasa si no existe el incremento del aporte de los empleadores, que es de donde viene este nuevo ingreso? Pues ellos asumen que están perdiendo lo que los empleadores en Chile le van a entregar por ley chilena a las y los trabajadores, subiendo al 6-7% el incremento total, digamos, de la masa que se junta para las previsiones. Es decir, eso es realmente un intervencionismo casi de que nosotros fuéramos un condado de pueblo de segunda. Es decir, yo creo que la dignidad como país, la soberanía política del país y también la soberanía económica del país tiene que aconsejar un reclamo muy directo, muy claro, de todos los sectores frente a este intervencionismo norteamericano. Ya que mencionaste a Trump, bueno, ¿cómo están viendo las situaciones que eventualmente se pueden producir y que están dando de alguna manera señales de que se van a producir, que tienen que ver no solamente con lo que pasa en Venezuela, sino que tú mencionaste bastantes otros países, y dentro de eso ya no estamos en un mundo bipolar donde básicamente hay grandes discusiones ideológicas de un sector a otro, sino que básicamente hoy día estamos en situaciones de poder, donde las figuras que encarnan los gobiernos, bueno, buscan para su país un estatus de poder determinado, no necesariamente alcanzado por conversar o por tratado, digamos. Yo creo que estamos frente a un hecho gravísimo, estamos frente a una situación que pone en crisis la convivencia internacional, que costó tanto después de la Segunda Guerra y que conquista y se representa en Naciones Unidas, que cada vez tiene menos determinación más allá de la cantidad de países que vote a favor de una política. Si Estados Unidos se suma a Israel cuando corresponde también, entre comillas, en las políticas de ellos, así lo determinan y usan el derecho a veto.
Creo que es un momento en que la comunidad, por lo menos de América Latina y el Caribe, deberá reunirse, tener posición, indicarle, así como lo hace la presidenta de México, a este señor Trump que será presidente de Estados Unidos, pero Estados Unidos no somos todos nosotros, digamos. Nosotros tenemos una identidad distinta, tenemos derechos propios, tenemos estados de derecho y tenemos también derecho a construir en soberanía nuestros proyectos. Lautaro. Y eso es, yo digo, es gravísimo porque ponen un tres, o sea, no es que yo esté inventando que va a haber zonas calientes en el mundo, porque en el Medio Oriente la hay. No es que esté, digamos, inventando que hoy día hay un mundo que afortunadamente lo pilla con una polaridad un poquito más amplia que unipolar, por el papel particularmente que juega China dentro de la política mundial, pero Trump va por todo, como que no tiene ninguna consideración respecto a proporciones, respecto a sentidos de elemental diplomacia entre países. Y en ese sentido, Lautaro, Chile y Estados Unidos han estado colaborando para desbaratar al Tren de Aragua, que ahora se definió como una organización terrorista. Usted ha dicho que no comparte la hipótesis de la Fiscalía de que está el gobierno de Maduro detrás del asesinato de Ronald Ojeda, pero el gobierno sí apoya esa hipótesis y el propio fiscal nacional ha dicho que hay evidencia para hacerlo. ¿Ha cambiado su visión sobre eso que defendió con vehemencia hace 2 semanas, que aquí se estaba jugando una tesis que a su juicio no era correcta? A ver, esto me parece muy curioso. Mi concepto más de fondo y con centralidad, y de ahí viene todo lo demás, es rigor. El rigor parece desestabilizar, digamos. El rigor, ¿qué es lo que es? Seriedad. ¿Usted cree que la Fiscalía no ha actuado con seriedad y rigor? No, estoy pidiendo rigor, nada más que eso. Pero si pide rigor es porque cree que no ha habido rigor. Es que cuando digo de rigor, yo asumo que los procesos de esta envergadura, o sea, cuando está de por medio la investigación de un crimen desconocido en la historia de Chile como criminalidad. O sea, no es que aquí en Chile a cada rato entra alguien y a justicia... Un gobierno viene y mata a alguien, digamos. O si tú lo quieres decir así, bueno, tomamos nota de eso. Pero yo no voy a hacer cargo de una afirmación. Y eso eventualmente. Claro, eventualmente diría otro en las letras chicas. No hay rigor cuando yo empiezo a hacer un debate público de un tema tan serio. Eso me llama la atención. Es un tema en serio, o sea, no es un tema que desestabiliza relaciones por sobre la Lautaro, el debate público, escúchame, el debate público es, por la misma razón que tú lo dijiste, es inevitable, porque pasa una cosa tan tremendamente... claro, una situación, si pasara todos los días y fuera una cosa absolutamente común, uno no lo entendería, pero pasa una cosa tan brutal que inevitablemente el debate público está en primera línea. Con mayor razón, Fernando, yo digo rigor. No he dicho ni estoy a favor ni en contra, no, solo rigor. Y lo segundo... ¿De quién? ¿Rigor de quién, Lautaro, para entenderlo? De quién hizo la afirmación, en este caso el fiscal. Y lo segundo... Pero si el fiscal tiene antecedentes... Se sostuvo, pero la mirada que yo tengo, la mirada en un tema tan serio... ¿Usted tiene otra información que el fiscal no tiene y nosotros no tenemos? No, yo no tengo... Entonces, ¿por qué es capaz de precisar de esa manera que aquí no se ha actuado con rigor? Porque eso es lo que está diciendo. No, lo que estoy hablando, tratemos un tema de esta gravedad con rigor y no hagamos, tal como lo dijo, asumo el fiscal o alguien que lo interpretó de inmediato, distintas hipótesis o tesis que se van probando. O sea, todos sabemos lo que es una hipótesis. Usted dice no adelantar... Es una cosa que hay que probar. Ya. Esa es la relación del rigor. Cosa, tú no puedes ponerla como un dato de la causa irrebatible, irreversible sobre todo lo que tienes que pronunciar. Sí, y después pasa el tiempo y tienes que decirle, mire, les pedimos disculpas, pero ¿Usted caballero... cree que el gobierno de Maduro esté detrás del asesinato de Ronald Ojeda? No, evidentemente que no lo creo. ¿No lo cree? No lo creo, no. ¿No cree que sea posible? No, eso no tiene nada que ver con la valoración, la mirada, la distancia, la coincidencia, la proporción que le quieran poner de nuestra o mía respecto al proceso bolivariano. O sea, no... En este caso yo creo que las cosas están yendo, digamos, en una situación que el rigor ayudaría mucho. ¿Lo cree la Fiscalía, lo cree el Gobierno? Porque ha salido el subsecretario Cordero y la ministra del Interior, Carolina Toá, gobierno al que ustedes pertenecen. ¿Cree que detrás del asesinato de Ronald Ojeda está el régimen bolivariano y está directamente involucrado Diosdado Cabello por antecedentes y testimonios clave? Yo personalmente, o sea, permíteme que tenga mi mirada,
Primero, no quiero polemizar con el gobierno. El proceso lo separo, este tema de crimen. Lo digo de otra manera, si alguien cree que nosotros vamos a explicar el asesinato de alguien en este tipo de situaciones, ni siquiera en otras situaciones todavía más próximas, no lo vamos a hacer. Era un asilado político. Nosotros no lo vamos a hacer. O sea, nosotros no vamos a Era justificar. un asilado político, Ronald Ojeda. Asumo, yo no tengo una connotación tan precisa si era o no, pero no importa. Sí, sí, Era- se le era otorgó un- la residencia por Bueno, de acuerdo, persecución pero política. era una persona que, algunos dicen, debía tener un resguardo de parte del Estado de Chile mayor que... Bueno, pero tampoco vamos a tener ese debate. Pero si alguien cree que con este juego van a hacer que el Partido Comunista aparezca en una situación de amparar un crimen, están equivocados. No, Esa yo no- no es la mirada del Partido yo Comunista, pre- esa yo- no es la política Lautaro, de 113 años. del Yo Partido Comunista. pregunto otra cosa distinta, que es un contrafactual, si tú quieres, pero lo pregunto de tal forma, si se comprobara rigurosamente que aquí el gobierno de Venezuela estaba metido en este crimen, ¿qué haría el Partido Comunista chileno? Es que ahí me estás planteando qué haría, yo creo que la conclusión la saca cualquiera después de escucharme recién, pero si yo empiezo a trabajar con esa hipótesis, que tú Sí. acá, entonces caigo en el juego de la hipótesis, en la cual yo no quiero caer porque estoy pidiéndole a mi gobierno que el tema lo tratemos en mérito de la gravedad que tiene. Y la situación de hasta dónde el gobierno, yo he escuchado a la ministra hablar de si esto fuera eso, pero también, digamos, es una condicional. Entonces, yo en ese juego no voy a entrar, los que les toca hacerlo tienen que hacerlo, a mí no me toca tener una mirada muy responsable y muy poco vinculante en esa materia, porque tengo posición tomada respecto, por ejemplo, tú mismo reivindicabas que era un exilio, lo que es el derecho humano a la vida, ni más ni menos, que tiene toda persona en cualquier punto del mundo. Digamos. Entonces, Pero- en eso no voy a relativizarlo. Última pregunta. ¿Es Janet Jara la precandidata del Partido Comunista después de lo que ha ocurrido ayer, que evidentemente fortalece su capital político para las primarias? Yo podría valorar, digamos, y lo digo públicamente, la visibilidad que ha alcanzado Janet como una lideresa de nuestro sector me refiero al gobierno, a quienes somos parte del gobierno como fuerzas políticas. Creo que tiene muchos méritos. Es un debate que, no sé cómo, pero en febrero va a traer magia para los comunistas obligadamente, porque tiene que llegar a los primeros días de marzo con pronunciamientos muy abiertos. Sería una tremenda imprudencia y un error político que ella, en titularidad de un ministerio del Ejecutivo, del gobierno del presidente Boris, empezará, digamos, por los medios a determinar que A consagrarla. no sale o sale porque va a tener otra tarea. Eso no lo haría nunca. Pero la valoración la transforma en candidata, quizás con más figuras del PC. Yo creo que tiene una instalación que por gestión y por visibilidad y por grado de conocimiento, todos sabemos que son claves muy importantes en una candidatura, es un liderazgo que tiene dentro de otros liderazgos los comunistas para proyectar, digamos. Para proyectar como presidenciable, como Para candidata. proyectar como hasta Entre ahora otros como liderazgos, No, usted dice, Daniel Jadwe para también. proyectar como otros liderazgos. Otros liderazgos, yo le voy dije a presidencial, está bien, está bien. No voy a cometer esa imprudencia que dije no la haría por respeto a mi gobierno, porque tengo sentido la proporción donde están, Ya, pero- digamos, las pero- ¿Y Daniel determinaciones. Jadwe sigue teniendo ese perfil? Yo creo que la opinión que tiene las mediciones públicas indican que Daniel Jadwe también es una figura de significación dentro del mundo nuestro. Ahora, Eso fuera de Lautaro, lugar. ¿ustedes creen que se debiera producir una primaria y donde el Partido Comunista, por ejemplo, también llevara candidato? Yo creo firmemente que están todas las condiciones para disputar un futuro gobierno. Creo, además, que tendríamos la obligación de disputar una mayoría parlamentaria, porque ya hemos vivido la experiencia de este desfase. Y desde esa perspectiva, soy de los que ha reivindicado, no exclusivo, porque los partidos también lo han hecho, una propuesta de la más amplia unidad para construir una lista parlamentaria y para que eso se refleje en una primaria con esos bordes que vayan desde la DC a más allá de las fuerzas de izquierda que están en el gobierno. Cada uno va a decidirse por sí, yo no estoy obligando a nadie, y de ahí surja la gran candidatura del sector
que Ya. se relacione y se potencie con las candidaturas parlamentarias. En primaria. En primaria. En primaria. Chile Vamos ha decidido proclamar a Evelyn Matei y renunciar a hacer primarias con figuras de la UDI y Renovación Nacional. ¿Podría eventualmente el oficialismo hacer lo mismo con Carolina Toá o es algo que el PC no estaría dispuesto a hacer? No, primero, yo creo que lo aconsejable es lo que acabo de decir por una razón muy simple. Sería tan ancha la amplitud que la posibilidad de que cada uno de nosotros vaya a su sector, porque aquí en esa amplitud nadie renuncia a su condición. En este caso nosotros, Partido Comunista, a la izquierda que representamos, que da garantía de que lo que surja de ahí tiene comprometido una anchura mayor que solo un sector. Ese es el código. Lo segundo, yo no me voy a pronunciar, no corresponde ni resuelve nada, sobre otras candidaturas que no sea la obligación que tiene el Partido Comunista de resolver cuál es su aporte. Ok, ahora sí que lo último. Quedó para marzo la discusión de la construcción de un monumento para el presidente Sebastián Piñera. La presidenta del Partido Socialista dijo en algún momento que no tenía la estatura moral como para eso. ¿Usted comparte ese juicio? Yo comparto desde una mirada política que no tiene que ver con el hecho, digamos, de sentimiento y de respeto respecto al fallecimiento del presidente Piñera, ni respecto a las miradas que tenga otro sector, en este caso la derecha, ¿no? A mí me parece que hay demasiada contingencia por resolver para imaginar que están las condiciones para una convergencia sin reparos, para simbolizar en un monumento, en una estatua, una parte de lo que es la memoria de Chile, con una mirada, digamos, de las contribuciones a construir un país post-dictadura que diga nunca más respecto al atropello de los derechos humanos, que integre, que incluya, que no se vuelva a plantear alguna vez en los oídos nuestros que existe un enemigo interno, como en algún momento el propio presidente estaba en guerra, digamos, y fueron militares que tuvieron que precisarle que ellos no estaban en guerra. Es decir, hay muchas cosas que le conviene incluso en mi mirada a la propia derecha precisarla para que cuando eso ocurriera, si es que va a ocurrir, sea con conocimiento de causa de los alcances que tiene esa instalación de construcción de memoria. Muy bien, muchísimas gracias Lautaro Carmona, gracias, presidente del Lautaro. Partido Comunista, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM